Bueno, bienvenido, ¿cómo les va? Gracias por estar ahí. Hoy voy a estar con un amigo y alguien que va a poder seguramente ayudarnos a pensar, que es Santiago Montoya. Bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo está usted? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. A ver, yo puedo hacer editoriales sobre todo tipo de particularidades de falta de gestión de este gobierno, desde Vialidad Nacional hasta la Comisión de Energía Atómica. Es transversal el desorden absoluto. Y poder hacer un editorial de cada cosa es casi trágico, ¿no? Porque los periodistas en el mundo, por lo general, tenemos agendas de urgencia, agendas de actualidad, agendas de emergencia y no agenda. O sea, lo que habitualmente funciona solo. Un periodista no puede estar chequeando la mesa de entrada del Ministerio de Economía. Eso funciona, está la persona que recibe, eso funciona. En este gobierno no funciona nada. Puedo hacer una editorial de la Mesa de Entrada de Economía, puedo hacer una editorial de la CONEA, puedo hacer una editorial de Vialidad, puedo hacer una editorial de Sanidad. Me ayuda a reducir el espectro porque la gente se pierde. Bueno, lo primero es que usted puede dejar pasar alguna, porque usted no deja pasar ninguna, digamos, ¿no? Déjese hacer algún gol. Vamos a abandonar alguna. Sí, abandonemos alguna. Y bueno, mire, lamentablemente, digamos, a verlo. Un poco así, la experiencia que tengo es cuando no funciona nada, es en realidad porque hay algo, uno o dos ejes ordenadores muy grandes que no funcionan ni para atrás ni para adelante. Y en este caso no está funcionando ni el eje ordenador de la política ni el de la economía, que en realidad la economía no es que es una rueda suelta que gira por ahí, sino que es de la economía política o política económica. Y cuando no funciona ni la política ni la economía adecuadamente, todas las cosas chicas funcionan mal. Entonces es de volverse loco, es para que los argentinos pensemos que no tenemos solución, empezar a ver el problema de la mesa de entrada de este ministerio, de la mesa de entrada del otro, el organismo este, el organismo del otro, porque lo que usted necesita es un rumbo general y un marco para que se realicen las actividades. Y yo quiero insistir con un concepto que en cierta medida es antiguo, pero que lo hemos conversado con usted anteriormente y tiene que ver con eso que usted tiene ahí justo al lado de su celular y de la copa que acaba de tomar. El escudo, ahí enfóquenlo, chicos. Ese escudo es el escudo del peronismo. Sí, claro. Y ese señor, si usted busca la mayoría de las notas que trascienden, que se le hicieron en su momento, alrededor de la mitad tienen que ver con el hombre hablando de los planes quinquenales, que eran planes estratégicos en base a los cuales se ordenaba la gestión. Yo fui testigo cuando llegué a la provincia de Buenos Aires, historia que creo que le conté a usted, que me admiró del peronismo y me hizo dar un paso decisivo hacia el peronismo, que llegué y me encontré con un lío tremendo de que no se cobraban los impuestos, el catastro que también estaba bajo mi responsabilidad, en unos papiros que parecían de la época egipcia, en realidad eran muy antiguos, donde si usted compraba una propiedad, una señora anotaba con un marcador, con un rotring se llamaba, anotaba lo que usted, y si usted había comprado una parte de esa propiedad, le hacía una raya con una regla, y ahí se manejaba la propiedad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando entro a ver todo el trabajo de catastro que se había hecho, encuentro por todos lados, estamos hablando de este siglo. Sí, ahora. Decía Juan Domingo Perón, segundo plan quinquenal, 1951, 54, bueno, había distintos libros. A lo que quiero yo llegar es a esto. Usted tenía un eje ordenador de la gestión que no solamente fijaba el rumbo de un país, sino que fijaba el rumbo de una dirección de catastro en una provincia argentina. Repito, el orden de jerarquía. Sí. Usted tiene un país, usted tiene las áreas que son relevantes para el desarrollo de una nación, usted luego baja a las provincias, usted baja a una provincia y se encuentra con los ministerios y las áreas relevantes, y adentro de un ministerio baja una dirección que era de catastro, y adentro de la dirección de catastro se encuentra con que ese rumbo, ese liderazgo tenía algo para decir. Entonces, ¿qué sentido tiene que usted empiece a quejarse de que no funcionan las mesas de entradas, cuando en realidad lo que usted necesita es un rumbo general, un liderazgo que lo encamine hacia alguna parte? Estoy totalmente de acuerdo, pero hay equipos de fútbol, por ejemplo, el Brasil que perdió 7-0 en el Maracaná con Alemania, 7-0. Ya estaba perdido, terminado, el ánimo por el piso, pero la defensa trataba que no le hagan más goles. O sea, seguían ahí,
peleándola, tratando de que no lleguen más, aunque sea por vergüenza, una palabra fundamental en este momento en la Argentina, que alguno todavía tenga capacidad de vergüenza, ¿no? De los funcionarios que diga, a ver, no me bajan la directiva del plan quinquenal, no está Perón. Pero yo en lo mío, en mi oficina, en lo que a mí me compete, en mi departamento, en mi dirección, en mi ministerio, tengo vergüenza. Voy a hacer lo que pueda para que no me haga más goles. Y tampoco pasa. O sea, no hay ni plan quinquenal ni vergüenza. Bueno, ahí digamos, podemos agregar... yo creo que, le vuelvo a repetir que usted es bastante malo, porque sí, claro. En una de esas, digamos, uno... Yo qué sé, me parece que la ANMAT sí tiene una seriedad en su funcionamiento, por ejemplo. Sí, no sé, por lo que yo veo, decir, debe haber algún organismo que funcione. A ver, usted sabe que la ANMAT, y acá, la acá central lo freno, Montoya. Sí. Usted sabe que la ANMAT autoriza los medicamentos con papeles y no con estudios. Que bueno, si usted se presenta a la ANMAT y le dice, vengo a traer la vacuna del COVID. Bueno, la ANMAT no analiza bueno, la pero vacuna, si esa le pide los papeles. Pero si trae o estudios que se realizaron en otro país con protocolos aceptables, sería lógico, ¿no? En Europa y en Estados Unidos, los laboratorios tienen que transmitir online la información al Estado del seguimiento de la fase 2 y 3. Online. O sea... Mira, ¿sabe por qué no le voy a discutir esto? Porque como usted investiga más que yo, porque yo no tengo nada que hacer esto adentro de la puro... ANMAT. Sí, o sea, no le voy a discutir, pero yo me resisto a creer que no haya nada que funcione. No obstante, tomo lo suyo. Estoy con usted que no funciona, sí, porque no funciona la economía. Claro. No le he hecho la culpa a la ANMAT de no funcionar. Si no le dan los recursos, no le dan la... Exactamente. Yo creo, mire, cuando no funciona el eje ordenador principal, todo lo otro se descompone. Pero yo creo que acá aparecen un par de cuestiones. En primer lugar, yo creo que hubo el armado de un equipo de funcionarios deliberadamente con poca experiencia. ¿Deliberadamente? Sí, evidentemente usted no puede armar en un equipo... Eso es grave lo que me está una diciendo. gran... No, a ver, deliberadamente, son funcionarios sin experiencia relevante para el área que ocupan. No pueden estar. No sé si no pueden estar. Usted en un equipo, mire, usted puede salir campeón del mundo siguiendo su analogía, pero usted en la columna vertebral del equipo siempre tiene que tener una columna vertebral de experiencia. Luego usted puede poner unos pibes de 17 años que la mueven bárbaro y sale campeón igual, porque eso le aportan la frescura. Lo que quiero decir que en un equipo usted va a tener algunas figuras que soportan el peso de la gestión y algunas que pueden ser, digamos, las apuestas que un gobierno hace para renovar generacionalmente los funcionarios. Evidentemente en este caso es posible que eso no haya funcionado. Y lo segundo... Mire que llevan un año, ¿no se dieron cuenta todavía? Y bueno, está bien, pero eso evidentemente cada uno tiene su... Yo me enfermaba, por ejemplo, con el ruso Zielinski cuando hacía los cambios porque yo encontraba que siempre los hacía tarde y que siempre los hacía indirectamente. Es decir, usted veía que el 9 no funcionaba y decía, cámbialo al 9. Ya, y el tipo me cambiaba el marcador de punta. Y digo, ¿qué tiene que ver? Al rato siguiente cambiaba el otro, hacía los cambios siempre. La emboca. Claro, el cambio lo hacía siempre cruzado. Entonces digo, a los técnicos, bueno, entonces concretamente digo, sí, es verdad, nosotros estamos atrapados en una situación de poco desempeño y la cosa no está funcionando. Entonces, por un lado, es posible que el equipo que está formado sea un equipo, digamos, que no está, digamos, preparado para una gestión tan compleja. Yo quiero tomar, usted mencionó el tema de Rukauf. Yo llego a la provincia de Buenos Aires con Rukauf, a mí me llega Rukauf, me lleva. Cuando nosotros nos tocó enfrentar eso, que después se fue Rukauf convocado por Duhalde a Nación y quedó Solá, la realidad es que el equipo que quedó en la provincia para poder enfrentar el momento más difícil, equiparable al actual, que yo creo que se hizo un gran trabajo, pero era un equipo de gente con experiencia, con prestigio y con respeto por parte de la gente. Es decir, usted miraba el gabinete, se encontraba con Sarguini, con funcionarios de primera línea. Entonces le quiero decir, y ahí es donde ponemos un poco en contexto el tema de que si la situación es compleja y no hay plata, es muy importante llevar a cabo la experiencia supla en gran medida y completa. Y en este caso... creo que las cosas han salido deliberadamente mal en el armado del equipo. Con la palabra deliberado. Cuando alguien hace algo mal deliberadamente, tiene una responsabilidad penal. Bueno. Si usted va a hacer las cosas mal en el Estado deliberadamente, tiene que responder por lo que hace. Yo creo que, a mí me da la impresión que armaron un equipo pensando en que la iban a llevar mucho más fácil al inicio de la gestión. Creo que se confiaron de que con la primera ley esa que desenganchaba la actualización previsional y que alcanzaba. Sí, suspendiendo, yo creo que sí. Usted me mira así, yo le digo, sí,
Yo creo que se pensaron que iba a ser mucho más fácil de lo que realmente fue. Usted sabe que yo lo invito porque usted es serio. Y cuando una persona seria me dice que otra persona no es seria, pero esa persona que no es seria ejerce el Poder Ejecutivo, los ministros, me preocupo. Porque si alguien agarra una calculadora en diciembre del año pasado, el 10 de diciembre, estamos a horas del año, y hace con la calculadora, dice, no, yo recorto acá y con esto tiro, sin pandemia, o sea, sin llegar a la pandemia, ni noticia había de la pandemia el 10 de diciembre, y dicen, vamos a ajustarle a los jubilados y con eso vamos a andar. Es muy poco serio. Porque primero eso es lo que intentó hacer Macri. Sí, señor. Eso fue lo que intentó hacer Macri. Con lo cual, sería una contradicción política echar a Macri para hacer lo que hacía Macri. Bueno, pero hay muchos sectores internos, políticos internos de la coalición que gobierna, que justamente plantean un exceso de similitud en muchas cuestiones importantes sobre la gestión de este gobierno respecto al de Macri. Sí, son iguales. Y en este punto que usted está señalando, y es haber subestimado el problema y pensar que llegando yo las cosas se acomodan, La gran me parece que esto se ha repetido. Y encima te cae la pandemia, que donde yo creo que, digamos, el tema de la pandemia era una oportunidad para hacer las cosas mejor, o para mostrar que las podía hacer mejor, y me da la impresión que ya los números se han ido acomodando y nosotros no estamos en el tope del ranking. Es una catástrofe la pandemia. Sí, es una catástrofe, bueno, es una catástrofe a nivel general, pero Argentina no está bien posicionada en la gestión de la pandemia. Estamos en el top 10 de los países con más muertos por millón de habitantes. La Organización Mundial de la Salud dice que somos el segundo peor país del mundo para vivir en pandemia. Sí, yo vi la estadística esa. O sea, después de 10 meses, somos el segundo peor país del mundo para enfrentar la pandemia. Pero ¿Usted quiere que yo le muestre a Alberto Fernández diciendo, están aprendiendo de nosotros? Ven cómo se hace. Y mostraba Filmina, decían. Porque si hay algo que queda claro es que a Australia le va muy mal y a nosotros nos va muy bien. No, a Suecia. No, después vino Suecia, Dinamarca, de Canadá, ya no recuerdo, fueron como 9 países que España mismo tuvo que desmentir una y otra vez que no, mire, y no recuerdo, y no quiero faltar a la verdad, pero hubo un embajador que le contestó, por favor, no hable más hasta que pase el invierno. Suecia fue, bueno, fue eso, el mensaje de la embajada fue, mire, ¿por qué no guarda silencio hasta que pasen el invierno? Bueno, pasamos el invierno y somos el segundo país peor del mundo para vivir la pandemia. Pero mientras tanto nosotros seguimos hablando y criticando y las cosas siguen iguales. Yo creo que nosotros ahora... ¿No empeoran? ¿Eh? No empeoran, sí. Bueno, lo que pasa es que seguir igual es empeorar en este caso, porque un estado de agonía, que es lo que básicamente, digamos, podría definir, a mi entender, mejor al devenir de Argentina. Argentina está agonizando, es decir, está en una situación... Usted sabe que hay una máquina de producir bienestar que tiene que funcionar y que no funciona. Lo que está produciendo son pobres, es destrucción de riqueza. No estamos construyendo riqueza, estamos destruyendo riqueza. Y prolongar esa situación en realidad es empeorar. Entonces, frente a esto, nosotros tenemos la alternativa de que lo que le llama ajuste, que es la palabra tan temida y que tantos rechazan, en realidad va a ocurrir igual. Porque usted no puede evitar que las situaciones reales se acomoden, o sea, concretamente, como dicen muchos economistas, que el ajuste lo haga el mercado. Es decir, el nivel de desempleo, la caída del salario real. ¿Qué es eso? Eso es el mercado haciendo el ajuste. Ahora, yo creo que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que aportar es claridad política en este momento. Creo que la coalición que gobierna lo primero que podría hacer es aceptar de que realmente tiene que hacer el ajuste o que el ajuste está transcurriendo y que se va a profundizar. Porque si usted lo niega, usted lo puede negar, pero si usted lo niega, la noticia que yo tengo para darle es que va a ocurrir igual y va a ser más doloroso. Entonces, el verdadero dilema de la economía argentina o de la Argentina hoy es, ¿hacemos un ajuste con esperanza de un futuro mejor o un ajuste sin esperanza de un futuro mejor? Porque el ajuste sin plan, parafraseando un poco a Sturzenegger, que dijo en su momento que la Argentina era como un capitalismo sin mercado y un socialismo sin plan. Muy bien, parafraseemos a Sturzenegger padre, o sea, el Sturzenegger bueno sería, y tomemos eso.
Hoy Argentina tiene inevitablemente que ajustar. ¿Por qué? Porque esta situación no se puede sostener más. No funciona así. No se puede funcionar con estos costos laborales, con este tamaño del Estado, con esta maraña de regulaciones, con esta estructura institucional. No se puede funcionar. Entonces el tema es, ¿lo vamos a acomodar nosotros por las buenas en base a alguna idea estratégica que tengamos superadora? ¿O vamos a dejar que lo haga el mercado de una manera salvaje? Este es el único dilema que tiene hoy la Argentina. A ver. Y el mercado puede tener una escala intermedia, que son sus amigos, Santiago, el Fondo Monetario Internacional, sí. Ahora, que te vienen y te hacen a medida cualquier plan al estilo del que le hicieron a Macri, y los resultados quedaron a la vista. Ahora bueno, puede pasar de nuevo. No quieren hacer más planes porque saben que vamos a chocar. Pero yo pregunto, no es menor el dato que se planteaba recién. ¿Coalición de gobierno existe? Porque mañana se cumple un año y ninguno de los tres que integran la coalición están dispuestos a compartir el día. No va a haber ninguna actividad de los tres juntos, no va a haber ninguna demostración de unidad en el 10 de diciembre, o sea, la fecha que deberían estar festejando el primer año, cada uno va a hacer la suya. Todos aludieron a agendas muy ocupadas como para cruzarse. Kicillof la invitó a Cristina a hacer un acto en el Estadio Único de La Plata y Cristina le dijo no, gracias. Entonces Kicillof dijo no, como yo estoy en cuarentena, mejor no lo hacemos, suspendan el acto, porque básicamente iba a ser el acto solo con Alberto, Cristina no iba a ir. Massa está le mandaron a tratar el aborto, así que no está para ir a los actos. No hay foto de los tres juntos un año después. Y para enfrentar cualquier tipo de situación económica, la de ajuste, la de no ajuste, la del ajuste bueno, la del ajuste malo, la del ajuste más o menos, si no hay poder político, no hay nada. El tridente parece que no es más un tridente, parece que el triunfo electoral desvaneció la integridad de la unidad del Frente de Todos. Hay reuniones de intendentes, de sindicalistas tratando de apoyar. Moyano va a tratar de darle una bocanada de respiro la semana que viene, cuando se festeje el convenio colectivo de camioneros, llevándolo a camioneros para darle un poquito de ánimo a Alberto, pero estamos llegando a un fin de año sin política, con una agenda totalmente a contramano de la realidad. Se discute el aborto, se discute la penalización de los menores, se discute todo menos cómo evitamos que nos vamos a ahogar dentro de 60 días. Planteémonos en Montoya hace 5 minutos. Hay que hacer el ajuste con expectativas. Fenómeno. ¿Quién lo hace? ¿Alberto? ¿Así como está? Descrédito. Hoy no le agarra a nadie un cheque endosado por él. Pero es que lo relevante acá es la capacidad, es recuperar espacios de confianza para que la economía vuelva a funcionar. Y si el gobierno no se compromete con un conjunto de políticas sensatas organizadas en forma de plan, porque si somos un gobierno peronista no le podemos tener miedo a la palabra plan. Si le tenemos miedo a la palabra plan, no es un gobierno peronista, porque al general no le podía sacar la palabra plan de la boca. ¿Pero por qué afirma Montoya que Alberto es peronista? Si no, él dijo no que es socialdemócrata, que Bob Dylan es su referente político, que él no cree en las 20 verdades y que los peronistas nos íbamos a enojar porque para él... Bueno, ya pero pasó de moda. Hay un problema de identidad política entonces, pero es un problema que está fuera del alcance nuestro. A nosotros, sí, claro, yo le digo, si usted le pregunta a la gente en la calle, a la gente, la gente está creída o cree que le han dicho que esto es un gobierno peronista o con contenido peronista. No puede haber un gobierno peronista sin plan. Entonces yo le digo, ¿por qué no nos relajamos y empezamos a aceptar la necesidad de tener algún tipo de plan? Háblele, ahí está Alberto, nos ve todos los días. Dígale, Montoya, que trate de tener un plan, dígale. Bueno, relájese, Alberto. Bueno, uno de los principales obstáculos que se plantea para la adopción de un plan es que se dice que después el plan fracasa. Bueno, uno no puede, obviamente si uno piensa que va a lanzar una iniciativa y va a fracasar, es una profecía autocumplida, uno no puede empezar de esta manera. Es como... Si uno viene del fracaso no está bueno tener un plan para salir porque esto ya es un fracaso. Bueno, justamente, es que en el momento en que se encuentra la Argentina en una situación tan compleja, es muy difícil lograr que se articulen de manera oportuna y correcta un conjunto complejo de acciones para salir de esta situación. Y si lo queremos hacer exitosamente o con mayores chances de éxito, tiene que ser en forma de plan. Si uno no se organiza,
de esta manera, uno anda haciendo pseudo mini planes. Mire esta política que se lanzó hace 3 semanas, que era una especie, que lanzó el ministro de Economía Guzmán, que era una especie de mini plan fiscal y monetario de horizonte 31 de diciembre, que en realidad lo que hacía era agarrar elementos que ya estaban disponibles y ponerlos sobre la mesa, tratando de presentarlos más prolijos y diciendo, mirá, el déficit fiscal en realidad no va a ser tan alto, va a ser un poco más bajo, y vamos a tratar de manejar un poco de excedente de pesos de esta manera para financiar al Tesoro sin tener que emitir, y de esta manera no tirar muchos más pesos a la economía, y trazan un horizonte de, creo que eran 7 semanas al momento de lanzar esta política. Pero señores, si nosotros tenemos un excedente de pesos equivalente al doble de la base monetaria que tendríamos que tener, yo no puedo pretender proyectar señales de confianza con un conjunto desordenado de ideas que ni siquiera le llamamos plan y que tiene un horizonte de 7 semanas. A ver, yo necesito organizar un plan que sea capaz de recuperar la confianza, y esto no puede eludir los temas estructurales. ¿Yo cómo pretendo empezar a alcanzar equilibrio en la gestión del Estado? Yo tengo que tomar medidas estructurales. Cortándole los víveres a los organismos de un Estado sobredimensionado, no lo voy a lograr. Y es ahí donde aparece la discusión de temas institucionales de fondo. Usted, por ejemplo, sostiene el tema de confederación. Sí, claro. Yo creo que hay muchos temas que están pendientes de ser discutidos. Pero mire, por ejemplo, el último, el de la Ciudad de Buenos Aires, el de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Coparticipación que me resulta extraño. Tratar de entender cómo es que se plantea coparticipación para la ciudad, cuando en realidad la coparticipación es algo que está reservado para las provincias. Para las provincias, que son las que resignan atribuciones constitucionales, y que tienen derecho a repartirse los impuestos a cambio. Quiere que sea más, soy más profundo todavía. La autonomía de la ciudad es una locura inapropiada de características mesiánicas, porque la ciudad de Buenos Aires nos pertenece a los bonaerenses, la tierra de los bonaerenses, está cedida para el uso y goce de la capital federal de la República Argentina. Y en ese acuerdo, en ese pacto de olivo nefasto, donde se replanteó la reelección de Carlos Menem como único objetivo a cambio de lo que Alfonsín pidiera, Alfonsín pide la autonomía de la ciudad, el Consejo de la Magistratura y una serie de disparates socialdemócratas que nos traen hasta acá. Entre ellas la discusión de una autonomía que se asemeja a un plato volador. O sea, los porteños no son dueños de la tierra que habitan, pero pretenden ser una provincia. ¿Usted habla de confederación? Sí, claro. Yo le digo, yo soy confederado. Yo quisiera dar un primer paso, quizá no tan audaz. Eliminar la reforma constitucional del 94. Sí, ¿de dónde firma? La reforma constitucional del 94 Dígame fue una catástrofe. Eventualmente se pueden conservar un par de cosas, no sé, lo del mandato de 4+4, hay que ver. Sí. Pero la reforma en su globalidad fue una catástrofe. Y lo que está ocurriendo actualmente en la Argentina, con una presión impositiva que no se puede tolerar y que avanza continuamente, tiene que ver con haber abierto en esa reforma las compuertas para que los estados subnacionales ametrallen a tasas e impuestos de todo tipo a sus ciudadanos sin una instancia de coordinación fiscal. Entonces usted aumenta el sesgo antiexportador de la economía cada día que pasa. Por eso yo creo que esa reforma constitucional incompleta, porque si hubiera incluido un régimen fiscal nuevo, posiblemente hubiera sido superadora. Pero ¿qué hizo? Se repartieron todas las ventajas políticas y no resolvieron los temas de fondo. No, bueno, se concentró el látigo y la chequera. Ahora, ¿quién puede suponer que un gobernador va a votar en contra de los intereses de su provincia votando el distrito único electoral y segunda vuelta? Nadie en su sano juicio podía pensar que un gobernador iba a votar eso. Y lo votaron, ¿no? O sea, resignaron el colegio electoral a cambio del distrito único electoral, sabiendo que la provincia de Buenos Aires con Córdoba, Santa Fe y Mendoza resuelven una elección. Bueno, pero usted es un delirio. Usted ha puesto la llaga en algo que es inviable en la Argentina, que es nuestra estructura político-institucional. Pero yo le pongo el dedo de la llaga de otra cuestión. Si para mí está agotado el modelo republicano griego, está terminado. Sí, pero además del modelo republicano,
tenemos un problema con el sistema previsional, es inviable, Santiago. Bueno, en el año 2035 Argentina pasa a tener una pirámide poblacional envejecida y ya con esta pirámide poblacional no podemos pagar ese sistema. ¿Quiere que se lo solucione? ¿Matando a los jubilados? No, yo escucho este problema habitualmente y usted sabe que yo soy desarrollista y hijado de Arturo Frondizi. Yo escucho, Arturo me decía a mí que la única cura para los males del desarrollo es más desarrollo. Que los problemas del desarrollo lo cura únicamente más desarrollo. Entonces, claro, la pirámide está invertida porque la Argentina dejó de trabajar. Es muy simple la ecuación. Hay más pasivos que activos porque la Argentina no trabaja. Ahora bien, somos apenas escasos 45 millones de habitantes. Deberíamos ser por lo menos 140 millones para poder estar en un equilibrio en todo sentido, también previsional. Entonces, si la Argentina no abre la inmigración de manera agresiva, no abre la capacidad de poblar la patria, no va a haber trabajadores activos que cubran a los pasivos porque lamentablemente tendemos a envejecer. Entonces, el 60% de los jóvenes no tiene primer empleo hace más de 6, 7 u 8 años. Tienen familia pero no tuvieron empleo, no aportan. Reciben del Estado subsidios pero no aportan para la pirámide jubilatoria. Entonces, esto está claro, se necesita más población y más trabajo. Porque si no parece que esto es una cuestión financiera, que los jubilados son una cuestión financiera. Pero no es y la pregunta es esa que me dice usted, ¿hay que matarlos? No, hay que matar a los funcionarios del Estado argentino que en las últimas 3 décadas, en vez de generar empleo y abrir la inmigración para generar más población, restringieron ajuste tras ajuste tras ajuste la posibilidad de trabajar. No es tan difícil la ecuación. No, pero yo tengo que sentir en algo con usted que es lo siguiente. Usted no podría hacer entrar 100 millones de personas inmigrantes a la Argentina en el esquema actual, porque yo le recuerdo que nosotros ya lo hicimos 2 veces. Sí, acuérdese la década de 1870, la ley de enfiteusis. Sí. No fue muy bien. Después los echamos y después volvieron. No fue, sí, pero, a ver, eso terminó en el conurbano que tenemos hoy, Santiago. Me niego a aceptarlo. La inmigración fue hacia las provincias. Está escrito. Le digo, judíos en Entre Ríos, italianos en Santa Fe, la mitad, alemanes a la Patagonia. Mire, la mitad ante el fracaso de esa ley de enfiteusis, la mitad de los inmigrantes de la primera ola que los agentes argentinos anduvieron promoviendo para Europa, Unidos, no, la mitad volvieron y terminaron en el partido de San José de Flores y en el Barracas del Sur, que eran el primer conurbano. Por eso la ciudad de Buenos Aires, que primero terminaba en la Pueyrredón actual, termina hoy en la General Paz, porque acrece en la ciudad de Buenos Aires porque se había conurbanizado al comienzo. Fueron los inmigrantes que fueron al interior y rebotaron. Nosotros ya lo hicimos 2 veces y fracasamos. Si no es federal, se vuelven, sí, se vuelven. Si usted traslada la coparticipación invertida y los gobernadores primero cobran y después le mandan al Estado central, se quedan en las provincias. Pero ahí entonces estamos de acuerdo, que si vos querés hacer entrar millones de personas al país, tenés que generar un esquema donde se puedan insertar, porque Argentina lo hizo antes y no generó un esquema como el americano, porque en Estados Unidos las personas iban, terminaban clavando una banderita en el oeste y ahí se hacían dueños de una parcela y producían. Nosotros hicimos lo mismo y terminaron en el conurbano. Bueno, pero cuando usted tiene en Chubut la posibilidad de exportar lana de oveja en un puerto en Chubut, no se vuelve a Buenos Aires. Cuando todo se centraliza en Buenos Aires, porque los ingleses pusieron los trenes centralizados en Buenos Aires porque nos consideraban colonia desde el mismo día que los hicieron. Entonces necesita la infraestructura. Usted necesita que la infraestructura nacional... Plan federal de bueno, infraestructura. Estamos, en definitiva, terminamos estando de acuerdo. Hay que hacer algo estructural, porque de esta manera... ¿Sabe qué, Santiago? Irla llevando no va más. Usted sabe, Montoya, que usted es demasiado inteligente y buena gente para pensar que algunos de los que integran la clase política nos permitirían hacer esto. Usted sabe que no. Que la política vive de este estado de fracaso permanente. El éxito no les cuaja, porque muchos de los que hoy son clase política no pasan un examen de ingreso. Entonces, en el éxito no estarían sentados donde están. Con lo cual se garantizan del fracaso. El fracaso es su propia subsistencia. Entonces, plantear este tipo de reformas profundas del Estado, ir en búsqueda de la excelencia, tratar de buscar que las condiciones sean para que la gente venga y no que nuestros hijos se vayan por Ezeiza, no es el objetivo primario de lo que tenemos hoy gobernando en la Argentina, o de lo que tuvimos hace 4 años. Bueno, pero pienso que ya estamos cerca del momento de agotamiento final y es posible... Yo creo que a Argentina le queda poco recorrido en el camino que se encuentra actualmente, ¿no? Yo creo que sí.
Ahora, si tuviéramos que hacernos cargo mañana y Montoya le dicen, venga, Montoya, Martín Redrado. Las primeras horas son críticas porque no hay ni inventario de la catástrofe. O sea, la catástrofe no tiene inventario, es como entrar y decir, qué es eso, no sé, ¿quién está hablando con el fondo? ¿Quién está hablando con BlackRock? O creen que porque se firmó se acabó el diálogo con BlackRock, que no hay que hablar más hasta el primer vencimiento. O sea, la Argentina no está en condiciones de cortar el diálogo de los papeles que ha firmado, porque primero sabe que no lo vamos a poder cumplir, el acreedor también sabe que no lo vamos a cumplir. A ver, ¿quién de los acreedores que firmó hace 60 días un acuerdo con la Argentina piensa que se va a cumplir? Nadie. Nadie. Perdón, Sí. Eso tiene un número. A ver. Es la primera vez que ha habido una reestructuración de deuda y usted tiene la tasa de la economía argentina De default. en dólares de 16% en dólares, mucho peor que Angola. Es decir, si la economía nos creen argentina nada. tiene una tasa de 16% es porque nadie te cree. Montoya, Martín, Guillermo, pusimos toda la carne al asador. Primera reunión de gabinete. El presidente no las usa, las reuniones de gabinete, él cree que son innecesarias, ¿no? O sea, él considera que no hace falta para gobernar la Argentina escuchar a nadie. Hagamos de cuenta que se levantó a la mañana y dijo, tengo que cambiar el rumbo, y llamó a todos los correctos. Pero tiene todos los modales incorrectos para ejercer la presidencia. Inevitablemente no ha hecho nada bien en estos 12 meses. ¿Cómo se hace para trabajar en equipo cuando el capitán no quiere darle la pelota a nadie? No tengo esa respuesta. No tengo esa respuesta. Sí, puedo sin ninguna duda decir que no existe salida posible de una situación tan compleja que no sea liderado por la política. Es decir, no es que puede aparecer un Redrado, un Giacomini, lo que fuera, digamos, iluminado y contra un esquema político insensato sacar la Argentina adelante. Esto no se puede. A ver, del desorden al disparate. Entonces pasamos del desorden total de lo que es el gobierno al disparate total de los espermos Milei, ¿no? Entonces entramos en el delirio cósmico, no se equilibran los factores, la sociedad empieza a disputarse la locura, porque como no creen en nada, ya pueden creer cualquier cosa. O sea, como no hay certezas, no hay anclaje, todo puede ser. Entre el delirio del gobierno y el delirio de los que no son gobierno y deliran, deliramos todo y bueno, puede ser, será, qué sé yo. ¿Cuáles son los rasgos de certeza que un ciudadano normal tiene que tener a la hora de escuchar a alguien que le habla de economía? Perón decía que la bici era más sensible del ser humano, la billetera. O sea que todos sabemos que la gente mira su billetera y sabe que está mucho peor que hace un año. Si hace memoria, se va a acordar que con Martínez de Oz estuvo mucho peor que con Isabel, y si hace memoria, se va a acordar que estuvo mucho peor que con Alfonsín. Tenemos otra mala noticia para darle, es que el año que viene va a estar peor. ¿Me repite el título, Montoya? Que el año que viene la billetera va a estar a esta altura del año que viene va a estar peor que este año. ¿Por qué? Muy simple, porque el año que viene vamos a estar cayendo, la economía argentina va a estar recuperando apenas una parte de lo que está cayendo este año. De tal manera que ni siquiera vamos a ser capaces de producir un poco más de riqueza como para... considerando el crecimiento poblacional, que no caiga la riqueza por habitante. Y todo eso se va a traducir indudablemente en ingresos promedios para toda la población. Hablamos de activos, de pasivos, de formales, de informales, de cuentapropistas, que van a seguir siendo más bajos que los de este año. Todas las proyecciones de los estudios económicos, todas dan caída del salario real para el año que viene de nuevo. Es que no puede ser de otra manera, porque si no, inventaríamos la magia. No, usted no puede empobrecerse y las personas tener más salario real. El presidente dijo hace algunas horas que Dios nos ayude a poder vacunar la mayor cantidad de gente antes del verano, porque se viene la segunda ola. A mí cuando los presidentes empiezan a hacer apología mística, que Dios nos ayude, bueno, empiezo a pensar seriamente en los botes, ¿no? Usted todos a los botes. No le deja pasar ninguna, Santiago, también. No, la verdad que no. A ver, ¿sabe qué pasa? Yo pienso en Perón, en Frondizi, en Irigoyen, en Leandro Alem, en Juan Manuel de Rosas. Pienso en los tipos que no dicen semejante boludez, ¿no? O sea, a ver, pienso en los tipos que llenan el empoderamiento dado por la sociedad y no le devuelven a la sociedad la preocupación que supuestamente resolvieron al votarlo, ¿no? O sea, si la sociedad confió
Y el presidente le dice, bueno, ahora yo no tengo la solución, que Dios nos ayude. A ver, es complicado, ¿no? Sí, indudablemente estamos en manos de la gente, ¿no es cierto? Es decir, hay una escala intermedia y es que estamos sin dólares en el Banco Central. Estamos sin dólares. Estamos sin, no, de hecho, estoy seguro, no veo qué cálculo, no logro hacer ningún cálculo que no me dé que negativo y por otro lado también tenemos una fuerte escapada inflacionaria. Yo no sé si el gobierno va a poder aguantar esto ante la hiper. Hasta, no sé si hiper, pero un aumento de la nominalidad de la economía, o sea, pasar a escalones inflacionarios más altos. Más de 60 que van a comprometer, y yo diría que alrededor de 60 ya lo tenemos dado. Para 60% de inflación para el año que viene. Más o menos. Ahora, si llegan a tener que hacer una corrección discreta, es decir, un salto más importante de tipo de cambio... ¿Lo tienen que hacer o hacer? Bueno, si eso ocurre, entonces la estantería se puede desacomodar, porque mire que usted tiene tarifas pisadas, precios, digamos, congelados, precios máximos, tiene todo agarrado con alfileres. Si usted mueve eso, puede que se le derrumbe la estantería, ¿no es cierto? Entonces yo digo, el gobierno todavía tiene chances de irla llevando, pero quiero decir que el riesgo existe también. Para ir cerrando, Montoya, ¿conoce algún lugar del planeta donde 60% de inflación no sea hiperinflación? ¿Usted se imagina a Estados Unidos con 60% de inflación? Lo que pasa es que hiperinflación sería más bien cuando no hay precio verdaderamente, y eso se da en algunos sectores y en algunas áreas en el sentido de que yo escucho empresarios, bueno, justamente hay algunos que no entregan elementos, entonces yo creo que hay en algunos lugares donde eso está pasando, pero todavía no está pasando de manera generalizada en la economía. Yo me acuerdo de la hiperinflación del 89-90 y realmente uno quería comprar una bolsa de carbón para hacer un asado y no te la puedo vender porque no hay precio. Y tenía las pilas de bolsas de carbón ahí, no se las vendía. Pero hoy en día esa situación me parece que a ese nivel no llegó. También es cierto que en un mundo que no tiene inflación, las magnitudes hiperinflacionarias son más bajas hoy, ¿no? ¿Qué hace la gente que está del otro lado con los dólares? ¿Los vende, los liquida, los aguanta si puede? No, que se los guarde. Que se los guarde. Por supuesto. Pero mire que bajó, ¿eh? Mire, no a le mí me llamó Guzmán y me dijo, ¿viste, pelado, que bajó el dólar? ¿Y usted los vendió todos? No, le dije si tenía para venderme le compraba. No, yo creo que no. Mire, los elementos de desconfianza en la economía argentina no han sido removidos y lo que empezó nosotros estamos, Santiago, esto es importante entenderlo. No hubo 3 hiperinflaciones en Argentina, 89, 90, 91 antes de Cavallo. Hubo una sola que tuvo 3 estallidos. En el caso de esta corrida cambiaria, no son varias corridas, es la misma de Macri. Sí. Es la misma corrida de Macri que sigue y que tiene etapas o mesetas cada 2, 3 meses según las circunstancias. Y bueno, y hoy en día los elementos estructurales de esa corrida no han desaparecido. O sea que nosotros seguimos técnicamente en una situación donde a la gente le tenemos que decir, y si tenés algún verde mejor guardalo. Gracias, Montoya. Gracias a usted. Si lo ve a Alberto Fernández afeitado, asústese porque es el último símbolo macrista que le falta. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a usted. Ya venimos.